Buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos a nuestro webinar. Vamos a esperar un par de minutos más para que se conecten más personas y damos inicio a nuestro webinar. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar. El día de hoy estaremos hablando sobre esos mitos, eh, verdades y retos que tenemos bajo la circular externa 110 expedida por la superintendencia. El día de hoy nos está acompañando uno de nuestros socios fundadores y director de sostenibilidad y relaciones sostenibles, Carlos Naranjo. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional, especialista en ingeniería ambiental de la UPB, cuenta con más de 20 años de experiencia en diseño de estrategias de sostenibilidad y reportes, estrategias de cambio climático bajo TCFD, gestión de riesgos hídricos y gestión de ciclo de vida. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros compartiendo tu conocimiento. Le recordamos a las personas que todos nuestros webinars están disponibles en nuestra página de YouTube y en los próximos días estaremos enviando las memorias de este webinar por medio del correo electrónico del cual se registraron. Asimismo, recordarles que al final de la sesión vamos a tener una parte para todas las preguntas para poder solucionar esas dudas que tengan. Así que durante la presentación pueden ir haciendo sus preguntas mediante el chat o mediante la opción de preguntas y respuestas que también nos habilita Teams. Entonces, no siendo más, Carlos, muchas gracias y somos todo oídos. Listo, gracias Karen. Un saludo para todos. Por acá leo muchos nombres conocidos. Me alegra mucho pues, poder compartir con ustedes en estos espacios donde queremos transmitir un poco conocimiento, análisis y también pues opiniones, ¿cierto? Opiniones acerca de todos estos ejercicios que van saliendo. ¿Qué tenemos dentro de lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco de qué es esto de la sostenibilidad, los reportes de sostenibilidad. Solo 5 mitos y verdades, no nos alcanza el tiempo pues para hablar mucho. Igual pues nosotros les vamos a compartir información donde pueden encontrar más detalles sobre lo que hablan super sociedades. Y por último pues unas conclusiones personales acerca de lo que tiene que ver con este tema de reporting. Y antes de empezar, es
llegar como a esta parte de la sostenibilidad y ver como ese avance que ha tenido los ejercicios de sostenibilidad en las empresas es motivador. Antes, cuando una empresa hacía temas de responsabilidad social, ya pensaba ser sostenible. Entonces tenía una fundación, regalaba ropa para los viejitos, hacía algunas actividades y ya decía que era sostenible, o instalaba unos paneles solares en un techo y ya decía que era sostenible. Creo que el concepto ha evolucionado tremendamente, un tema financiero, de riesgos, oportunidades, ya vamos a ir viendo más adelante dentro de la presentación. Y dentro del ejercicio ya no se trata de una línea de trabajo más de las compañías, ya no es un área independiente al resto de las áreas de la compañía, sino que es el área integradora en la que se busca que toda la organización genere un impacto positivo y ojalá entre más positivo mejor. O sea, cómo reduzco los impactos negativos y cómo aumento esos impactos positivos. Entonces siempre vamos buscando entender esas estrategias, esas decisiones estratégicas teniendo en cuenta ese impacto que generamos, midiendo y entendiendo ese efecto que causa en todos mis grupos de interés. Entonces, dentro de ese grupo de interés va a estar el ambiente, la sociedad, ¿cierto? Entonces, ahí empieza como, qué interesante. Entonces, vamos a minimizar ese impacto negativo y vamos a generar un tremendo impacto positivo, unas externalidades positivas bien altas. Y sobre esta imagen hemos venido pues desde creo que hace unos 10 12 años, desde Gaia, los que han estado con nosotros en estos tiempos, hemos hablado un poco de qué tiene que ver esto de llegar a ser una compañía sostenible, ¿sí? Cuando uno habla de reporte de sostenibilidad, como habla la circular, pues el reporte tiene que ser un reflejo de lo que viene haciendo la organización, no empezar por hacer un reporte y luego saber si hago una estrategia de sostenibilidad. Y entonces dentro de este camino a la sostenibilidad, que nos lo compartió la profesora Martina Proxen una vez que estuvo por acá en Medellín, que estamos hablando de ciclo de vida y otros temas, de la organización iPoint de Alemania, hablábamos de un cumplimiento previo, de un cumplimiento legal y hablábamos de una sostenibilidad táctica que muchas de las organizaciones que seguramente hoy nos acompañan ya lo han trabajado. Temas de reciclaje, eficiencia energética, movilidad sostenible, voluntariado, responsabilidad social corporativa, los inventarios de gases de efecto invernadero, la carbono neutralidad. Son actividades que si no hacen parte de un ejercicio estratégico se vuelve una sostenibilidad táctica. Pasan los años, ve, ¿cómo va? Sí, ahí seguimos haciendo los voluntariados, seguimos, ¿y cómo es el impacto? No, no sé, pero la gente está contenta. Y el gerente que dice, no, feliz también. Y la neutralidad, pues ahí vamos, ya llevamos 3 años, 4 años, ¿y qué? ¿Cómo ha sido el impacto de ese ejercicio? Pues no, muy bien, ya aprendimos, ya lo hacemos. Entonces, es eso. Ahora, cuando hablo de sostenibilidad o cuando hablamos de sostenibilidad estratégica, se desarrolla una estrategia como tal que vincula la estrategia de negocio. La estrategia de sostenibilidad puede ser ese núcleo conductor de todas las estrategias, mercadeo y ventas, operaciones y demás. Se establecen unas metas a largo plazo. O sea, hablamos de largo plazo cuando nosotros nos sentamos con las organizaciones a diseñar las estrategias. ¿Cuáles son tus metas? Y son a 1 o 2 años. Entonces, no, somos una empresa que va definiendo. Entonces, más que una estrategia, es un plan operacional o un plan de negocio de 1 o 2 años. Las estrategias se pueden rayar o diseñar hasta 2030, 2040, 2050. O sea, ya incluso metas que hemos hablado acá en otros webinars de metas de cambio climático hasta 2050. Entonces, eso es una sostenibilidad donde se definen estrategias de horizontes a largo plazo. Y como tal, la sostenibilidad se tiene en cuenta en la toma de decisiones financieras. Y ya empieza por acá en esta sostenibilidad estratégica, los reportes o el reporting. Y por último, esa sostenibilidad operacional, donde se habla de un enfoque estratégico de la compañía. Y dentro de ese enfoque estratégico hay una gestión de esos riesgos, oportunidades, no solamente de mis operaciones, sino también de la cadena de valor y entra en juego esa materialidad de doble impacto. Acá vimos un webinar el año pasado hablando de este tema de materialidad de doble impacto, de esa sostenibilidad en la cadena de suministro. En pandemia, muchas de las organizaciones que dependían de proveedores en otras partes del planeta tuvieron suspendidas sus operaciones y eso los obligó a desarrollar proveedores locales. Eso fue como un tema, venga, si yo no tengo proveedores locales, mi negocio cierra, no soy sostenible. Entonces eso nos va llevado también a entender, las situaciones de crisis también nos obligan a entender, nos hacen entender y movernos. Y entra el monitoreo y reporte periódico del desempeño de sostenibilidad. Un reporte de sostenibilidad es anual,
Pero cuando yo hablo de una sostenibilidad operacional, estos KPI o algunos indicadores estratégicos y de desempeño son de monitoreo continuo, o sea, van en indicadores mensuales, algunos trimestrales, otros semestrales e incluso se presentan en comités de las juntas directivas de las compañías. Eso ya es una sostenibilidad operacional. Va a la junta directiva de la organización y se toman decisiones. Ahora sí, entendiendo esto o entendiendo esta parte básica dentro de lo que tiene que ver la sostenibilidad y la estrategia, Super Sociedades publica el año pasado, el 21 de noviembre, esta circular. O 21 de noviembre, ¿por qué? Este webinar se llama Mitos y Verdades porque estuvimos viendo publicidad de algunas compañías de consultoría diciendo que esto es obligatorio. Entonces, como tal, dentro del ejercicio, pues dijimos, venga, venga, ¿será que están leyendo el borrador? O sea, hay dos versiones, hay una que es el borrador y esta es la oficial que ha sido publicada. Si ustedes quieren aprender más, hay un webinar en el canal de YouTube de las Super Sociedades que dura 1 hora 42. Está el director de Super Sociedades, la directora de cumplimiento y varios expertos del área de sostenibilidad de Super Sociedades resolviendo 600 inquietudes que llegaron, las compilaron y resuelven todas las inquietudes. O sea, lo que vamos a hablar hoy es parte de las respuestas que han dado el equipo técnico y demás, y las comentarios o parte del análisis que hacemos desde GAI. Y además, pues dentro del ejercicio, ellos tienen un micrositio que están entrando a este link, que es Super Sociedades, nuestra entidad y sostenibilidad. En el micrositio también está toda la documentación. Y empieza el ejercicio. ¿Cuál es el mito número uno? Todas las empresas están obligadas a realizar un reporte de sostenibilidad por exigencia de super sociedades. La verdad es que no, eso es falso, es voluntario. Dice, las super sociedades a través del presente documento imparte recomendaciones con la finalidad de que sus supervisados incorporen estándares internacionales de reporte en el marco de la sostenibilidad. En el borrador sí se hablaba de una obligatoriedad, pero en las mesas de trabajo se toma la decisión de no, de hacer un ejercicio pedagógico donde las compañías vayan aprendiendo, se va a desarrollar una cátedra de sostenibilidad y reporte, incluso entre super sociedades. Ahorita les contaré un poquito más ellos que vienen planeando, pero dentro del ejercicio, cuidado, no es obligatorio. Sí, esta es una de las primeras preguntas que nos hacen. Ustedes pueden entrar a la página de Super Sociedades, supersociedades.gov.co, y van a la parte más baja de la página y van a encontrar consultas sociedades requeridas. Ustedes ingresan esos 9 dígitos del NIF de la compañía, le dan clic en consultar y le van a aparecer los informes que ustedes deben enviar o que su compañía debe enviar a las super sociedades. Entonces hay unos de lavado de activos, este de Sarlaf y Sagrilaf, estos para algunas compañías dependiendo del sector, las ventas, bueno, y otros criterios que definen super sociedades, sí están obligados a enviar ciertos reportes, algunas compañías incluso reportes financieros. Entonces, revisen, o sea, hagan el ejercicio, ingresen en el de su compañía, revisen que lo solicitan y también revisen pues, los criterios de esta circular 100 que dice que es recomendaciones y en el webinar que da pues la super sociedad es claro, el director inicia incluso diciendo esto de que no es obligatorio como tal, es un ejercicio pedagógico. Mito número 2. Una organización que publica su reporte de sostenibilidad, ESG o ASG, ambiental, social y gobernanza, significa que, número uno, tiene una estrategia de sostenibilidad clara con gestión de riesgos y oportunidades, metas e indicadores. Número dos, tener un reporte significa que la empresa es sostenible. Y número tres, significa tener un reporte, que esta organización genere un impacto positivo a todas sus partes interesadas. Pues lastimosamente, pues no, no necesariamente, ojalá se cumpla todo esto. Habrá algunas organizaciones que han avanzado mucho dentro de su ejercicio, pero como tal la presentación de un informe o un reporte de sostenibilidad no es un indicador de que una compañía esté progresando en sus metas. Hay unas compañías que se han trazado algunas metas, no las han cumplido y se han retirado de algunas iniciativas. Ejemplo, el de metas basadas en ciencia para cambio climático. Ya hay un listado de alrededor de la última vez que vi, alrededor de 200, 300 compañías que han sido retiradas de la iniciativa o por no presentar sus compromisos o por no cumplirlos. Entonces, no es un indicador de progreso.
no garantiza una mejora ambiental y social, no necesariamente. Un reporte también lleva información no tan buena, o sea, también va mostrando esos riesgos que ha tenido la compañía dentro del año. Muchos de ellos ya son públicos en las noticias, que puede encontrar uno en las redes. Y además de eso, tener un reporte no nos dice si hay un buen desempeño ASG y ESG que genere mejores retornos para una compañía o si ambos son función de una buena gestión. Yo no sabría si usted me preguntan, Carlos, si yo tengo un reporte, y los gerentes me preguntan, Carlos, si yo tener un reporte significa que voy a ser más rentable. No, no necesariamente, no solamente por tener un reporte, o sea, hay otra cantidad de actividades dentro del modelo de negocio que hay que tener muy claras para poder hablar de que haya o no como tal una mejor rentabilidad. Hay estudios que vienen analizando portafolios de inversión, algunos ETFs de sostenibilidad, donde han mostrado unos rendimientos muy buenos de ese paquete de compañías que vienen trabajando en temas de sostenibilidad. Sí, entonces hay portafolios o ETFs sostenibles. Ustedes pueden hacer inversión en acciones en un ETF, que es un grupo de muchas compañías, y pueden seleccionar un ETF sostenible. Pero no significa que únicamente el criterio sea tener una estrategia de sostenibilidad o un reporte. Otras variables para poder hablar de eso. ¿Qué es el mensaje importante que queremos darle? Hay un paper bien interesante de la Universidad de Harvard, Harvard Business Review, donde habla Kenneth Parker. Kenneth Parker trabajó en Timberland, era el COO o el director de operaciones de la organización. Y él ya está retirado, le tocó entender todo ese camino hacia la sostenibilidad. Timberland se ha destacado por ser una compañía que ha avanzado desde hace alrededor de más de 15 años en temas de eficiencia operacional, en temas de empaque de productos, diseño de productos, eficiencia energética, solar renovable, o sea, muchos temas. Y entonces Kenneth tiene un artículo tremendo y saqué varios puntos de los que él habla dentro de su paper asociados a el ejercicio de la sostenibilidad y específicamente la presentación de los informes. Entonces, ¿qué puede pasar en la realidad cuando una organización presenta un reporte? Pues puede que avance, puede que no, y puede que un informe, un reporte de sostenibilidad sea un obstáculo para el progreso, porque en algunos casos puede haber una exageración de los logros, que es lo que hemos hablado también en otros espacios del greenwashing, y ahorita vamos a volver un poco sobre ese greenwashing. Entonces hay muchas organizaciones que exageran, es que yo dentro del ejercicio instalé un techo con energía solar fotovoltaica. Pues sí está bueno, pero pues realmente la energía en Colombia es muy limpia. Entonces uno diría, bueno, pues sí, está muy bueno. La emisión de 1 kilovatio a la colombiana está alrededor de los 200 gramos y la de un sistema solar alrededor de 20, pero ¿qué tanto impacto hay? Entonces uno puede sacar un artículo completo, 2, 3 páginas hablando de esto, pero sin entender el impacto real o exagerar. Sembramos 1000 árboles, que hemos visto pues en algunos reportes, sembramos 1000 árboles. Una organización gigantesca que factura billones siembra 1000 árboles. Cuando hay proyectos muy pequeños, nosotros en Gaia hicimos uno muy pequeño hace como 15 años con una comunidad cerca acá a Medellín y sembramos 1000 árboles, pues, pero con la comunidad. Los árboles nos los regaló el vivero, pues no hubo ningún esfuerzo, entonces se puede exagerar y además puede distraer esa atención de la necesidad real en términos de la estrategia, los cambios de mentalidad, la regulación y el comportamiento. ¿Qué es lo que habla dentro de este ejercicio? De una data que saca Kenneth, tiene que ver con el reporte GRI, Global Reporting Initiative, y una data donde él dice, bueno, pues hay un dramático incremento en el reporte de las organizaciones, solamente entre 2000 y 2015 han casi 5000 reportes, pero no estamos viendo que eso signifique una reducción, por ejemplo, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Él dice, pues hombre, que uno viera que a la medida en que más organizaciones se comprometen con su reporte, los impactos en cambio climático, por ejemplo, que es un tema material para la mayoría de las compañías, reduce, pues genial. Pero pues si yo no estoy viendo que haya una reducción en los impactos en clima, gestión de recurso hídrico, impactos sociales y demás, pues entonces, ¿de qué está sirviendo los reportes o cuál es ese impacto? ¿Qué habla entonces la Super en términos de esas recomendaciones? Dice, pues la idea es que el reporte de sostenibilidad como tal, dentro de su capítulo de visiones,
corresponde a un ejercicio como tal donde las empresas, de acuerdo a unas recomendaciones, presenta anualmente, ¿sí ven? Anualmente el resultado de su desempeño para poder identificar, evaluar, prevenir, controlar y mitigar impactos. Identificar, evaluar, prevenir, controlar y mitigar impactos en áreas como ASG, ambiental, social y gobernanza, y la superagrega dos más, económico y financiero. Entonces dice, pues soy más que las mencionadas áreas de interpretación, haciendo uso de criterios de un estándar internacional. O sea, también la super dentro del ejercicio dice, hombre, úseme un estándar internacional en relación con el concepto de sostenibilidad tal como se define en su numeral 225 de definiciones. Entonces, es claro que dentro del ejercicio es voluntario, es claro que las super sociedades también entrega una definición de reporte. Ahora, volviendo otra vez al artículo de Kenneth Poker de Harvard, me gustó mucho cuáles eran esos objetivos. Ustedes dicen, Carlos, listo. Nosotros no estamos obligados, me queda muy claro, pero sí queremos de manera voluntaria avanzar en términos de un reporte. ¿Cuál es el objetivo? Que en mi organización hagamos un reporte de sostenibilidad, un reporte ESG. Entonces, el objetivo es que el desempeño de la compañía en temas de sociales, ambientales y gobernanza mejore, pues porque en teoría lo que se mide se gestiona, no siempre, muchas veces uno hace la dieta, intenta hacer ejercicio, pero y se mide todos los días, usted se pesar una báscula 2 y 3 veces al día, pero no está gestionando su consumo de alimentos, su ejercicio, su meditación. Entonces, pues lo está midiendo, pero no necesariamente lo gestiona. Se esperaría que sí, uno esperaría, no siempre pasa. Tener un reporte de sostenibilidad puede generar vínculo con empresas que tengan esos mejores registros, records e iniciativas en términos de sostenibilidad. Los inversionistas y consumidores, en la medida que vean que una empresa sea transparente y empiece a reportar su desempeño, pues van a impulsarlos, quieren invertir, quieren comprar en esa empresa y por el contrario, pues presionarán a las que no quieran hacerlo. Y por último, pues estas formas pueden ser más rigurosas, precisas y ampliamente aceptadas en la medida en que van avanzando las otras empresas, hay una verificación externa y generan los reportes. Pero oh, sorpresa, llega por allá en el artículo Kennedy dice, creíamos que la medición y la transparencia aumentarían una sana competencia dentro de la industria para encontrar soluciones sostenibles y al mismo tiempo generaría una presión saludable por parte de los inversores y consumidores, cosa que no pasó. O sea, él dentro del artículo habla, hombre, pues hicimos esto, hicimos aquello, pero alrededor nuestro pues no estaba pasando mucho. Entonces puede haber una cierta decepción en los que pues avanzamos o queremos avanzar en esto. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de número uno, tener una estrategia y luego de tener una estrategia, tener un reporte? Saqué parte de otro artículo muy bueno que sale en el Mundo de España que se llama El ABC de la sostenibilidad y el impacto. Tremendo artículo, muy completo, se lo recomiendo para que lo lean. Y dentro del ejercicio, pues uno empieza a entender que pues, las estrategias de negocio siempre han estado enfocadas en ventas, la productividad, la gestión, el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados. Y ahora hay unos drivers de los negocios a estos temas sociales y ambientales. Pues de parte de eso tiene que ver con la regulación y políticas y entra la taxonomía verde, entra el financiamiento e inversión socialmente responsable de impacto y entra el cambio de valores en las nuevas generaciones, tanto la atracción y retención de talento. El talento hoy en día se quiere quedar en organizaciones que tengan un propósito y los jóvenes se quedan en organizaciones donde vibren con ese propósito y también asociado a los consumidores, que las nuevas generaciones toman más decisiones y compran realmente productos que tengan un impacto social, ambiental positivo. Ahora, una compañía que incorpore esto dentro de su estrategia, pues espera que, o sea, su estrategia sostenible, pues por esa incorporación de estos criterios puede tener menos costos de capital, pues está gestionando mejor sus riesgos, pero además de eso puede aumentar sus márgenes de rentabilidad, el valor de su marca, atraer inversionistas o capital, generar valor a los que ya tienen inversión y también a todos sus grupos de interés. Y esto es a lo que están apuntando gran parte de las organizaciones, cómo poder sacar ventajas. Pero también hay desventajas de uno tener un reporte como reporte.
Listo, un reporte por reportar, eso tiene demasiado trabajo, es que hay que involucrar a toda la organización y redactar, si alguno de ustedes ha redactado libros, capítulos de libro, la tesis de pregrado, pues en mi época había tesis de pregrado, eso requiere un esfuerzo tremendo, eso requiere un esfuerzo tremendo para redactar lo que realmente hace la compañía en un lenguaje apropiado, corporativo, lenguaje con respecto pues al hilo comunicacional que tenga la empresa. ¿Qué puede pasar? Los reportes pueden presentar datos engañosos e incompletos. Ya se han visto algunos informes donde se ha encontrado información pues hasta donde me conviene. O por ejemplo, se han encontrado algunos reportes de empresas donde se establecen objetivos, pero hasta donde pueden llegar, no teniendo en cuenta los límites planetarios, por ejemplo. Entonces dicen, no, pues los límites planetarios para clima, dicen que tenemos que hacer cero emisiones a 2050, eso es muy difícil. Mejor no nos comprometamos con eso y pongamos nuestra propia meta. Entonces, pues sí, hay unas metas de reducción, pero pues falta todavía un montón, entonces pueden ser objetivos engañosos. Incluso hay datos que dicen que en 2016 se evaluaron más de 40.000 informes de sostenibilidad y menos del 5% de las empresas hablaron de los límites planetarios, los límites ecológicos, su relación con la limitación del crecimiento económico. Ya varios científicos hablan de que necesariamente reducir el impacto en los límites planetarios va a significar un decrecimiento o una reducción del crecimiento económico planetario. Entonces, importante, pero además de eso, algunas compañías tienen cadenas de suministro opacas. Esto se ha visto mucho porque cada vez hay subcontratación de la subcontratación de la subcontratación y tener la data original va a ser más complicado. Y los auditores o los verificadores de reporte no han podido detener todo lo que está pasando al inicio de la cadena de valor en temas sociales y ambientales. Hoy en día se habla de la esclavitud moderna que incluso se ve pues en los hogares, ¿cierto? Uno puede ver situaciones donde hay no la contratación adecuada de personas para el servicio doméstico, por ejemplo, no solamente en América Latina, sino en países desarrollados. Y pues, es muy complejo reportar, o sea, es muy complejo incluir todos los criterios, con cuál criterio empiezo, qué voy, qué no, y un ejemplo de estos tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, donde divulgar las emisiones indirectas al alcance 3 no es tan sencillo, ¿cierto? Requiere data, bases de datos, información precisa y demás para poder tener un mapa completo de lo que significaría mis emisiones climáticas. La información de un reporte puede ser confusa. ¿Por qué? Son extensos. Hay reportes de 50, no, ojalá 150, 200, 300 y más páginas. Pueden ser complejos por la cantidad de información que tiene y en algunos casos desconciertan. No sé si hay consumidores que lean reportes. A nosotros, pues por parte de nuestro trabajo lo hacemos y a los que nos gusta invertir en empresas, pues leemos los reportes antes de invertir en la empresa. Nos ayuda a conocer. Y otro, pues hay una falta de atención general a los países en desarrollo. Sí, hay muchos países en Norteamérica y en Europa que han avanzado, hay muchas empresas en Norteamérica y en Europa que han avanzado en sus reportes de sostenibilidad. En América Latina apenas estamos empezando, pero como somos países o economías emergentes que vienen en crecimiento, o sea, por el contrario, vamos aumentando consumo, vamos aumentando emisiones, impactos sociales y seguirá creciendo en países como China, India, África, y pues seguramente Latinoamérica en un futuro. Otro dato que encontré hablaba de que el 96% de las empresas del G50 ahora informan sobre la sostenibilidad o cuestiones ESG, lo cual es importante. Mito número 3 de los 5 que tenemos para hoy. Las empresas deberán elaborar un reporte bajo estándares internacionales GRI, SASB, IFRS 1 y IFRS 2, entre otros, que contenga como mínimo el contexto y estrategia de sostenibilidad de la empresa, la asignación de una persona responsable y la revelación de su gestión. Esto lo encontré de un periódico nacional, o sea, donde hablaba de que deberían reportar, o sea, y es un artículo del mes de diciembre. O sea, ya cuando se vea publicado en firme la circular de las super sociedades, y yo no puede ser, me sirve para el webinar, o sea, me sirve para el webinar, porque realmente el reporte es voluntario y además de eso, la super sociedades ha dado la libertad a las empresas de escoger un estándar internacional de reporte reconocido. O sea,
No hay hasta el momento una orientación o una definición de la supersociedad o de la circular hacia alguno de los reportes. Dentro de la circular aparece en el numeral 6.2 cuál debería ser ese contenido. Habla como tal de una debida diligencia y una elaboración de reporte donde hay unos elementos específicos de reporte, el nombre del estándar, un índice de contenidos, un perfil de las entidades, un contexto de la estrategia. Habla de materialidad de doble impacto, no habla de que hay que hacer las dos, que haya que es la material de impacto y doble impacto, y habla de esa revelación de la gestión realizada. Entonces, dentro de esto importante, debida diligencia, hace un mes estuvimos con un webinar bien interesante donde estuvimos con Serrano Martínez entendiendo un poco de qué significa la debida diligencia. Los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube y puedan aprender otro poco de lo que es una debida diligencia. Entonces ahora entran los reportes. Entonces, Carlos, ¿con cuál sistema de reporte nos vamos? Entonces, como dice un amigo mío, Carlos Manuel Herrera de la Andi, la sopa de letras de la sostenibilidad. Aquí encontré esta, se la tengo que compartir a Carlos y para que él vaya teniendo pues como esta sopa de letras, ¿qué me voy a comer de esta sopa de letras? Y aquí vamos a dar resumen a esto que se vuelve importante de cómo han venido avanzando y cómo se han venido integrando todos estos estándares de reporte, estándares y marcos de reporte financieros y no financieros. Esto ha avanzado mucho en el mundo financiero, realmente es la superfinanciera, que es diferente a las supersociedades, sí está exigiendo como tal a las compañías del Registro Nacional de Valores y Emisiones reporte de sostenibilidad bajo SASB y que incluya como tal las recomendaciones del marco TCFD. Entonces, para nosotros o para las supersociedades, no se está hablando de ninguna de ellas, pero se vuelve importante dentro de los ejercicios entender hacia dónde están yendo el resto de instituciones de control en el país. O sea, el resto de instituciones ya han venido hablando de SASB, ahorita vamos a ver un poquito más qué es esto. Pues también por allá tenemos otro webinar que dictábamos el año pasado donde hablábamos de esos temas, de qué era, qué es GRI, qué es SASB, materialidad financiera, materialidad de impacto, que también los invitamos a ver en nuestro canal de YouTube. Por acá les dejo el enlace para que lo puedan consultar. Entonces, ¿qué está pasando en términos de todos estos estándares de reporte y entonces hacia dónde deberíamos ir? Entonces, cuando uno empieza a ver, hay unas fundaciones que han venido trabajando en el reporte de todos estos criterios de impacto y de valor. Entonces, dentro de ellos, por allá estaba el Value Reporting Foundation, que ya había sacado unos criterios, que eran los criterios del Integrated Reporting, y después construyó los criterios ASPE. El IFRS, que es otra fundación, absorbe como tal a la fundación del Value Reporting. Entonces ya todo esto lo toma el IFRS y dentro del IFRS se crea un consejo directivo que es el ISSB, donde dice, venga, nosotros vamos a crear un estándar de reporte con unos criterios de reporte que son las NIF, las normas internacionales de información financiera, S1 y S2, asociadas con sostenibilidad, las S1, y cambio climático, las S2. Si ustedes han escuchado para sus registros contables dentro de la compañía, de las normas de contabilidad NIF, pues es lo mismo. Estamos hablando de normas NIF de contabilidad en términos de sostenibilidad. ¿Qué es lo interesante? Este ejercicio, pues además que está incorporando todo lo que habla SASB, ha trabajado en colaboración con Global Reporting Initiative, que es GRI, pero además de eso, toma también parte de lo que viene trabajando la Comisión Europea en términos de estos reportes para las sociedades comerciales y demás, que es el EFRAG. Entonces, miren que esto es valiosísimo porque lo que estamos viendo es que a futuro este va a ser el marco integrador de todos los reportes. Y además de eso, pues está trayendo o trae este consejo directivo todas las recomendaciones del marco TCFD, que es el Task Force on Climate Financial Disclosure. Valioso, me imagino que ya cuando esté listo todos los criterios de TNFD seguramente irán ajustando, que son el Task Force Nature, todos los temas de naturaleza, agua, océanos, clima, suelo y biodiversidad, que es el que continuará. También seguramente lo estarán integrando dentro de esta NIT de sostenibilidad. Cada una de estas definiciones las vamos a enviar en las memorias, no es como el espacio para leer una por una, nos gastaríamos casi la media hora tratando de explicar una por una,
pero acá les va a quedar a ustedes en las memorias una corta definición de cada uno de estas sopa de letras. ¿Qué es interesante? Justo este trimestre, este último mes salieron los reportes de sostenibilidad de varias compañías, los reportes del 2023. Me gusta mucho el que ha publicado, no me he leído pues, todavía tantos como quisiera, pero el de Nutresa lo tuve en mis manos. Y dentro del ejercicio me gustó. ¿Por qué? Porque una compañía puede tomar como tal varios estándares o marcos de reporte. Entonces, por ejemplo, para Nutresa, dentro de su ejercicio, dice, pues vamos a utilizar IFRS, o sea, ya usan IFRS, que esta nueva salió el año pasado, continúan usando GRI, continúan usando SASB, toman CDCB, que tiene que ver con clima, toma TCFD, que tiene que ver con clima, toma los ODS y toma los criterios de derechos humanos y demás de Pacto Global. Entonces miren que es un reporte que cuando ustedes van entrando en él, van a salir unos numerales en cada uno de los textos que van a dar respuestas, incluso al final salen unos índices donde dice, este texto, este párrafo me da respuesta a tal numeral de IFRS, tal numeral de GRI, tal numeral de SASB. Entonces va abarcando una cantidad de indicadores, como esto que aparece acá. La información financiera se rige por las normas internacionales de información financiera NIF, auditada por PricewaterhouseCoopers. La información no financiera fue verificada por BDO Audit y esto corresponde a un criterio que pide como tal el estándar GRI, que es el GRI 2-5. Y esto lo verifican o lo auditan conforme a las normas internacionales ISAE 3000 e ISAE 3410. Entonces miren que este es un ejemplo. ¿Cuál tengo que usar? Pues no tendría que seleccionar uno, podría seleccionarlos todos. Claro, esto va a requerir una madurez importante de el equipo que está a nivel interno, de los asesores y demás, y puede avanzar en eso. Mito número 4 de 5. Las empresas que facturen más de 40.000 sí deberán realizar un reporte de sostenibilidad. También lo vi en otro artículo. Una empresa decía, no es obligatorio para todo mundo, es obligatorio solamente para las que facturen o que tengan ingresos totales por más de 40.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Entonces, dentro del ejercicio, la verdad es que la circular externa recomienda que entidades están invitadas a reportar. Como tal, recuerden que no es obligatorio, pero sí hay una invitación especial a varias de las organizaciones. Y es el capítulo 5 donde habla del ámbito de aplicación. Y dice, las recomendaciones aquí establecidas están dirigidas a entidades empresariales que se encuentren bajo vigilancia y control por parte de las supersociedades y que hubieran alcanzado ingresos totales o activos iguales o superiores a los 40.000 salarios mínimos mensuales vigentes, con corte al 31 de diciembre del año anterior. Y también hace una invitación a sectores específicos, que son minero energético, manufactura, construcción, turismo, telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Entonces, como tal, hay unos criterios específicos para entender cuáles de esas sociedades pueden o estarían invitadas a reportar. Y salen los criterios para el sector minero energético, entonces dicen que estén sujetas a vigilancia, control, que conforme el objeto social tenga una relación al uso de energía, recursos, data, y así aparece para cada uno de los sectores, sector manufactura, sector construcción, sector turismo. Si ven en general estos cuatro, ya no habla de 40.000, sino 30.000 salarios, 30.000 salarios mínimos mensuales vigentes, y también habla de turismos, telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Y dice, pues, no están sujetas a las recomendaciones las siguientes sociedades, pues una sociedad en liquidación obligatoria, en liquidación judicial o voluntaria, una sociedad en reorganización, reestructuración o concordato, que no incumplen con hipótesis de negocio o sociedad grupo 3 NIF. Entonces miren que también hay unas excepciones. Y mito número 5, para ir terminando, dice, el reporte de sostenibilidad debe ser publicado y divulgarlo al interior de la empresa y comunicarlo en sus diferentes grupos de interés por lo menos una vez al año. Asimismo, la superintendencia considera una buena práctica el incluirlo en la página web de la sociedad. ¿Verdad? En este ejercicio, las supersociedades enviará como tal, o sea, no en términos de reporte, sino que la super sociedades va a enviar es un formulario a las sociedades
para entender cómo es la madurez de las organizaciones. O sea, no nos toca enviar reportes, recuerden, esto no es obligatorio, pero ellos sí quieren entender cómo las sociedades hoy estamos en términos de la madurez en nuestros reportes de sostenibilidad. Y con esto van a diseñar un plan pedagógico. Nos van a enseñar cómo se construye una estrategia y sobre todo pues cómo se hace un reporte. ¿Dónde podemos ver esto? Ustedes entran como tal a la página de Super Sociedades y dentro de su micrositio de sostenibilidad empresarial van a encontrar ya algunos cuestionarios. Mírenlo acá, diagnóstico de la sostenibilidad, y pueden ver incluso el del año pasado, donde dice un cuestionario dirigido a las empresas supervisadas por las supersociedades, en el cual se les pregunta por el estado actual de su implementación en prácticas sostenibles. Entonces, este seguro nos va a llegar de este mismo micrositio. Pueden descargar la circular, la última versión está disponible ya desde el año pasado. Muy bien, ya para ir terminando y dar paso a algunas preguntas, algunas conclusiones y recomendaciones. Antes de reportar, por favor, no dediquen pues solamente recursos de la organización a recoger datos, indicadores, textos, con el objetivo de cumplir. ¿Listo? Eso no está bien, eso no es estrategia. ¿Qué es lo recomendable? Primero, pues entendamos qué es estrategia, definamos una estrategia y busquemos que esto nos agregue valor. ¿Para qué? Para que creemos una cultura real. Esto a partir de ese propósito superior, de esos objetivos estratégicos, de esos pilares de sostenibilidad en ambiente, sociedad, planeta, en, en personas, ingresos, planet, profit, and people. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Cuáles son los beneficios de una estrategia? Vimos varias, pero dentro de esto puede estar esa gestión de riesgos y oportunidades, atracción de capital, generar valor a los accionistas y a grupos de interés. Tres, cuando una organización ya define su estrategia, partiendo de un propósito superior bien claro, este es el punto inicial. Cuando nosotros hablamos siempre les preguntamos, ¿y cuál es el propósito? Por ahí está. Y recuerden que un propósito superior es diferente de una misión, es diferente de una misión de una empresa o es diferente de una visión. Son cosas diferentes. Esto va más allá, trasciende. Esto trasciende y esto va más a un ejercicio filantrópico, incluso de impacto en la sociedad, en las personas, que es lo que me mueve, lo que me hace vibrar con mi proyecto de vida, como ese proyecto real de la organización. Y con objetivos estratégicos, o sea, ya cuando tengamos un propósito, tengamos unos objetivos estratégicos bien definidos y claros, ahora sí por lo menos ya uno puede empezar a hacer una redacción, ¿cierto? Ya tiene por lo menos una base para poder arrancar a redactar un reporte. ¿Y qué reporte recomendaríamos? Pues de nosotros, pues desde nuestra experiencia, hay que arrancar desde los que son un poco más simples, como Gris ASPI. O sea, uno podría hacer un reporte con una materialidad de impacto y una materialidad financiera de doble impacto en Salvi. Tendría muy buen ejercicio para empezar. Es sencillo, es claro, están las guías disponibles, hay cursos en todas partes que ustedes pueden tomar para aprender a hacer un ejercicio de reporte. Bueno, y esperamos que Super Sociedades también nos ayude con cursos. Y luego de tener esto claro, uno ya sí podría avanzar a un reporte IFRS 1 y IFRS 2, que tiene en cuenta más ejercicios de riesgos, de oportunidades y también pues en términos de la data que se pide es mucho más extenso, pero es muy buena forma pues para empezar, pero teniendo un norte hacia IFRS 1 que seguramente será el integrador de todos estos estándares. Y por último, es comunicar de manera transparente tanto logros como fracasos. O sea, hay que ser claros en esa comunicación y entender pues los logros como los logros y no exagerarlos, y los fracasos como oportunidades de mejora. Y lo que busca esto es evitar un greenwashing, exagerando sus atributos, o también un greenhashing, que este término también me lo enseñó otro amigo, Rubén, de la Andy. Rubén habla del greenwashing. Y es que ya hay empresas que dicen, no, voy, Carlos, no, eso tan complicado, yo mejor no lo hago, yo no voy a reportar, eso ya le tengo como susto, o tengo toda la información, pero no la reporto. Quiero mantener en secreto porque es que esto me lo va a revisar la super. Entonces, tampoco, ¿cierto? O sea, también está bueno, eso puede motivar a otros, esos son casos que pueden ser de éxito, que jale a otros, o casos en los que no me fue tan bien, pero el aprendizaje puede servir a otros y realmente haga crecer un impacto positivo a la sociedad, al ambiente. Entonces, como algunas de nuestras recomendaciones para el ejercicio,
Nos quedan unos minuticos para preguntas y espero que esto les haya dado pues algunas herramientas de valor para su compañía y para su trabajo. Claro que sí, Carlos, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas. Empiezo, nos preguntan, Carlos, para los que son un conglomerado de empresas, ¿cada uno lo debería hacer por separado o lo pueden reportar como un informe integrado? Y si empieza a ser voluntario, ¿qué tanta probabilidad hay que a futuro corto se vuelva obligatorio? Vale, esa pregunta la hicieron en el webinar de Super Sociedades y ellos fueron claros en decir que sí se puede un reporte integrado para toda la operación del conglomerado del grupo, incluso si el conglomerado grupo ni siquiera tiene casa matriz en Colombia, sino por fuera, pero o lo que ellos recomiendan es que se tenga información específica de los activos en Colombia. Ellos dicen, claro que sí, pero por favor que incluya un anexo o alguna parte con data específica de la información Colombia. Y como tal, pues se espera que esto en un futuro sí sea obligatorio. Pues realmente el borrador de la circular esperaba que esto entrara obligatorio en agosto del próximo año. O sea, sí como tal había sido concebida como un ejercicio obligatorio. Se ha frenado pues porque las mesas de trabajo, venga, pues como obligatorio, eso es un costo, esto es un costo para la organización. Me tocará tener mínimo una persona que esté gestionando la data, tal vez un asesor, una diagramación, o sea, es que este es un ejercicio que puede costar 100, 200, hay empresas que le cuesta 300 millones de pesos y pues a ver, ¿cierto? En la situación actual, la economía un poco deprimida y demás, una exigencia como estas pues puede afectar a los negocios. Entonces, hoy no, pero se proyecta que después de este ciclo pedagógico de la Super, tal vez se puedan volver algunas exigencias. Súper, muchas gracias. Nos preguntan también si mi organización viene haciendo el reporte con estándares GRI y SASB, ¿qué es recomendable tener en cuenta para empezar a reportar con base en IFRS S1 y qué nivel de profundidad se requiere en términos de gestión de riesgo? Vale, el ejercicio es interesante porque a lo que lleva como tal IFRS es hacia esa modelación de escenarios, o sea, ya nos hace pensar más hacia el futuro. En algunos reportes que uno ve bajo GRI, bajo SASB son muy básicos en términos de la gestión del riesgo. Ya ahora lo nuevo que viene jalonando se está asociado más a cómo es la participación de la gobernanza de la compañía también hacia el seguimiento, monitoreo de estos riesgos. Entonces entrega una información mucho más precisa para inversionistas, entrega mucha información precisa para pues, consumidores y demás partes interesadas. Pero pues ya hay un gran avance con Gris Asby, pues realmente es un complemento y es como todo, pues proceso de aprendizaje inicial. Super, Juan Pablo nos pregunta, Carlos, si bien la circular es emitida por las sociedades ligadas a la Super, ¿se podría tomar como referente para otro tipo de entidad? Si no está vinculada a la super, sí, claro, la puedes tomar como referente, igual como son recomendaciones, no habría ningún lío. Listo, nos preguntan también cómo se articula el plan de descarbonización de mi empresa con esta circular y la estrategia de sostenibilidad. Uno de los asuntos materiales que aparecen en casi todas las recomendaciones para las organizaciones están asociados a cambio climático. Y pues el cambio climático va en dos vías, una en términos de esa reducción de emisiones o mitigación y el otro en términos de adaptación al cambio climático o riesgos. Entonces, capítulo específico de plan de descarbonización seguramente será uno de los claves dentro del asunto material cambio climático. Perfecto, listo. Nos preguntan también qué ventajas y desventajas tiene realizar el reporte de sostenibilidad frente a un inversionista. ¿En realidad agrega valor o es un riesgo? Uy, muy buena la pregunta. Depende. Si la organización está bien manejada, para uno que, pues yo soy un inversionista pequeño porque yo lo hago por plataformas del celular, o sea, yo desde el celular compro y vendo acciones, pero antes de hacer la compra yo me estudio la empresa, sus estados financieros y unos criterios importantes a la hora de uno comprar acciones de la compañía, pues que lo recomiendan varios asesores de inversión, es entender la gobernanza, cómo él es el gobierno corporativo, cuál es la estrategia de la organización, esa proyección de crecimiento del negocio,
hacia qué modelos de negocio va a migrar, cómo es su relación con las partes interesadas, esos riesgos que puede tener en términos de escasez de recursos, agua, minerales y demás, o sea, o en términos de ese impacto que pueda generar a las comunidades vecinas, etcétera. Usted empieza a leer todo eso y ya con base en esa información, usted toma una mejor decisión de inversión. O sea, uno a partir de un reporte se puede enamorar de una empresa, de su estrategia y de su gobernanza, de su equipo de trabajo, o se desenamora. Sí, así de sencillo. Te lo digo pues en mi opinión personal, porque me ha tocado, como, hey, qué empresa tan bonita. O sea, uno empieza a ver, ve, qué tan interesante, tan bonita, y leo el reporte y digo, aquí no me está diciendo nada. Entonces me desenamoro, me desinflo, me desinflo. Es como cuando usted está viendo una chica muy linda, habla con ella y como que no, realmente no está tan linda, ¿cierto? Pero hablas con otra que la ves como no tan linda, como tan normalita, y hablas con ella y terminas enamorado. Igual, igual pasa en este mundo de las inversiones, las empresas y los reportes. Listo, súper. Y como última pregunta acá, igual si tienen alguna otra duda, nos quedan un par de minutos para que aprovechen este espacio. Nos preguntan qué mecanismos de consulta o asesoría están disponibles para las empresas que requieran apoyo en este reporte. Y existen mecanismos de seguimiento y control para verificación de los datos que reportan las empresas. Bueno, Super Sociedades a hoy. Todavía no tiene el portal, yo lo estuve mirando anoche y todavía no tiene como tal un portal educativo, pero dentro de lo que estuvieron hablando, sí, sí se va a incluir y hace parte del ejercicio que van a hacer durante todo este año. Incluso hasta el 31 de mayo creo que van a enviar este cuestionario que yo les mandé, ese formulario, para entender cuál es la madurez de las empresas. Parte de las respuestas que den a ese formulario le van a dar a ellos el insumo para definir ese plan de entrenamiento, de capacitaciones o de asesorías que necesitan las empresas. Nosotros hicimos un llamado, Juanca, mi socio, él llamó incluso a Super Sociedades, él preguntó, no le toca responder y me decía, está tan bien entrenada incluso el call center que me dio orientación, me dijo que no, meta hacia la página, no está obligado, tranquilo, o sea, creo que hasta pues lo que nos ha tocado vivir a nosotros, tienen un muy buen soporte, entonces esperamos que también lo sea y parte del ejercicio lo van a liderar por medio de las cámaras de comercio. Entonces, por medio de las cámaras de comercio va a ser un canal importante. Nosotros por lo menos desde Gaia hemos aprovechado mucho las cámaras. Hemos estado en la de Aburrasur, en la de Medellín, otras estamos en Aburrasur y nos ha ido muy bien porque nos dan cursos en todos temas y este va a ser uno de los que van a incluir dentro de ese apoyo. Y para seguimiento y control de la data, pues ni siquiera a nivel global que ya lo tiene, por ejemplo, CDP, puede dar un seguimiento y control real de la data, porque gran parte de la data la publica la misma empresa. Entonces, si la empresa se equivoca, pues en teoría va a haber una verificación externa, que es mejor. O sea, el reporte, aunque es voluntario, puede tener una verificación de tercera parte, pero esa verificación de tercera parte, pues no va a llegar a nivel de profundidad en algunos puntos, en otros tal vez sí. O sea, ya ahí es cuando empieza uno como, bueno, ¿y cuánto tardó la verificación de tercera parte? 2 semanas, 3 semanas, para un ejercicio de todo un año, puede que se pasen cosas, como siempre, pues hay errores humanos y demás. A futuro, se espera que con el avance de la data, la big data, la analítica y la inteligencia artificial, cada vez la data esté más en la nube, ¿cierto? Y a partir de eso, ni siquiera sean humanos que cojan el dato de una factura y lo digiten en un reporte. No, que sea una data que viaje a partir de un chip, que el chip llegue a un módulo de reporte y que ese módulo de reporte ya te haga tu reporte de sostenibilidad y no haya humanos, que ya el humano sea solamente para una revisión. Y el trabajo que ve 90% humano, 10% máquina, sea al contrario, 90% máquina, ya la inteligencia artificial redacta muy bien, ya hay machine learning para poder entrenar al robot y que analice data, pues yo le puedo pasar un archivo Excel, él lo analiza, lo organiza, me lo pone en columnas, me hace gráfica dinámica, se le hace de todo. Entonces yo creo que esto cada vez va a ir avanzando mucho más, mucho más.
Listo, súper. Pues muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos nuevamente. A todas las personas que nos estuvieron acompañando durante esta jornada, también agradecerles y extenderles el agradecimiento por volvernos a acompañar. Recordarles que las memorias van a ser enviadas mediante correo electrónico y la grabación de este webinar va a estar disponible en nuestra página de YouTube, y también invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de los próximos eventos que tenemos programados para lo que resta del año. Así que no siendo más, muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.